Aplicación del principio periculum in mora en materia constitucional. El principio periculum in mora o peligro en la demora hace referencia al peligro existente tras la demora del procedimiento, ya que al no existir un procedimiento ideal de justicia en el cual al mismo momento de presentar la demanda se obtiene la resolución definitiva, existe un peligro, ya que se puede producir una vulneración incluso mayor a la ya existente por ese transcurso del tiempo. Por ello, buscando garantizar la justicia y una tutela efectiva, se crean lo que conocemos como medidas cautelares que a continuación vamos a desarrollar. Medidas cautelares, se puede partir reconociendo que se trata de una institución extensa en realidad, sobre la cual no existe doctrinariamente un acuerdo, aún sobre su denominación. Así se habla de providencias cautelares, acciones precautorias, medidas de seguridad, medidas precautorias, medidas provisionales, medidas urgentes, medidas cautelares, etc. Pese a eso, debemos reconocer que cualquiera que sea su denominación, no afecta en lo mínimo su esencia. Sin embargo, parece que el nombre apropiado es el de medidas cautelares, puesto que el sentido lingüístico corresponde al contenido, simplemente porque se da la idea de prudencia, de previsión ante el principio de periculum in mora, que corre el derecho a la situación. Este principio se explicará más adelante. Es así que puedo decir que las medidas cautelares se pueden solicitar antes, conjuntamente o después de una demanda, con el objeto de asegurar las pretensiones de las partes durante la pendencia del proceso. La razón de ser de las mismas radica en la inevitable lentitud de los procedimientos judiciales. Es lamentable, pero los procedimientos en realidad se tornan muy lentos, que tienen como consecuencia el riesgo de que la composición del conflicto resulte tardía, con una sentencia que quizás aparezca como intrínsecamente justa, pero paradójicamente ineficaz. Por ello, se impone la necesidad de solicitar medidas cautelares para asegurar los bienes y las personas involucradas en la litis. Es muy importante mencionar que el efecto jurídico de su otorgamiento no constituye para nada el prejuzgamiento del asunto litigioso. También podemos determinar los tipos y objeto de las medidas cautelares. Por un lado tenemos lo que son las medidas cautelares autónomas, las cuales tienen por objeto evitar, prevenir o impedir la amenaza de violaciones. Esto se puede decir que esto ocurre antes. Y por otro lado tenemos las medidas cautelares en conjunto, las cuales tienen por objeto interrumpir o hacer cesar la violación del derecho. Esto ocurre durante. De igual manera, tenemos que tener en cuenta que aquí hay una excepción con lo que son las garantías jurisdiccionales con la acción extraordinaria de protección. Tenemos que tener muy en cuenta que existen características muy importantes que no podemos dejar pasar, como son: estas son preventivas, estas no resuelven ningún asunto de fondo, son provisionales, quiere decir que son temporales, son inmediatas, es decir, urgentes, no constituyen procesos de conocimiento, son revocables, no disponen reparación o daño, solo evitan o suspenden la violación o amenaza, son cautelares, estas son declarativas de derechos, son obligatorias, ponen en duda la ejecución al igual que el resto de garantías jurisdiccionales. También no podemos olvidar que existe una serie de requisitos. Como primer requisito tenemos que son hechos creíbles. No se requieren pruebas, estas no constituyen prejuzgamiento sobre los hechos. Son inminencias. Aquí tenemos que poner en claro que se hace referencia al principio peligro en la demora, en donde tiene relación con el tiempo. La violación tiene que estar sucediendo o pronto sucederá. Tercer punto, tenemos la gravedad. Tiene 3 categorías: la irreversibilidad, intensidad profundo, importante, difícil de cuantificar, la frecuencia del daño por la cual sucede habitualmente o se determina un patrón de violación,
Y por último punto tenemos la amenaza o violación, la cual los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador o instrumentos internacionales de derechos, existe un bloque de constitucionalidad. Principio Perículo ni mora con relación a las medidas cautelares. El peligro de la demora es uno de los elementos a considerar en la decisión de las medidas cautelares. Desde el derecho romano se ha buscado mecanismos que aseguren el cumplimiento de las resoluciones judiciales y es por ello que las medidas cautelares han sido recogidas por la mayoría de las legislaciones. En la doctrina se ha señalado que el principio periculum in mora vendrá configurado por una doble conceptualización: el peligro de la infructuosidad y el peligro de tardanza, que harán que el peligro actúe como un fundamento de la cautela, ya que, por ejemplo, en muchos juicios existe el fundado temor de que quede ilusoria la ejecución del fallo, sobre todo al momento, por ejemplo, de cobrar una deuda reconocida mediante una sentencia judicial firme. Es así que el peligro en la demora está ligado al temor al daño irreparable que causaría a la persona que solicita la medida cautelar, quien podría ver cómo por el paso del tiempo la decisión definitiva adoptada en el proceso principal resultaría inoperante, sea porque se modificó la situación y se tornó inaplicable la sentencia, o sea que ésta no puede ser cumplida por actuaciones que hace el demandado. En el primer caso, estamos frente a un tema objetivo, como es el tiempo normal que se toma el desarrollo del proceso judicial y el temor justificado que podría sentir el accionante al saber que este mismo paso del tiempo podría determinar que la decisión de fondo que se adopte en el proceso se vuelva inejecutable o que pierda su eficacia como tal. En el segundo caso, estaríamos frente a una situación subjetiva, en la cual la actitud y las acciones del demandado hacen suponer que éste buscará la forma de asegurarse de la inejecutabilidad del fallo de fondo. Por ejemplo, como damos en el caso anterior, la enajenación de los bienes o esconderlos. Este peligro a la demora es inevitable, pues como indicamos antes, todo proceso es una sucesión de actuaciones y como tal suponen un lapso entre el inicio y su finalización. Y al hablar de daño no se refiere a aquel que podría ser reparado en un proceso, sino al que deviene de la demora de éste. Para precisar de mejor forma este presupuesto o requisito de procedencia, debemos entender que el peligro la demora supone, primero, la inminencia de un daño y segundo, la urgencia que se tiene al adoptar una medida que prevenga un prejuicio mayor al que ya se está dando. Es por eso que de ahí deviene esta relación entre el principio periculum in mora y las medidas cautelares. Muchas gracias.